Saludos amigos rescatadores, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy estaremos construyendo una práctica mesa para trabajar. Si no conocías el canal, te invito a suscribirte y dejar tu comentario. De esa forma contribuirás a que más contenido como este llegue a más personas como tú. Como les había comentado anteriormente, en el último mes estuve mudándome de país. Ahora estoy en Colombia y me ha tocado armar el taller desde cero. Así que no te pierdas ninguno de los videos que vienen para que veas cómo va avanzando todo. Este es el espacio que pienso convertir en el nuevo taller de Rescatando Chatarra. Hay mucho trabajo por delante, pero hay que comenzar. Y tocó hacer mercado de herramientas nuevamente. Estuve viendo opiniones sobre esta marca y parece que es buena. Las voy a probar y les estaré contando qué tal son. Para este proyecto vamos a necesitar dos tubos de 1,5 por 1,5 pulgada. Comenzamos cortando dos trozos de 1 metro con 80 centímetros a 90 grados. Ahora cortaremos dos trozos de 45 centímetros a 45 grados y dos trozos de 90 centímetros también a 45 grados. Esta moladora inalámbrica la encontré por internet en la página de Banggood. Hasta ahora me ha salido muy buena. Usa las mismas baterías de Makita y es sin escobillas. Les voy a dejar el link en la descripción del vídeo donde la pueden comprar a muy buen precio. Cortamos a continuación 6 pedazos de tubo a estas medidas. Medimos la parte interna y cortamos dos tubos de 77 centímetros. Le colocamos ahora ruedas libres de 2 pulgadas. Es importante colocar al menos 2 con freno. En mi caso le coloqué las 4 con freno.
Hacemos ahora la base a la tronzadora con ángulo de 1 por 1 pulgada. Para conocer la altura de la tronzadora con la base puesta, solo hay que colocar un tubo en la prensa y medir con una escuadra. Luego medimos desde arriba en la mesa y marcamos, en este caso 8,5 centímetros. De igual forma hacemos con la máquina de soldar. Y con madera de pino de 9 por 2 centímetros terminamos la mesa de trabajo. Y con esto concluimos nuestra mesa de trabajo, que durará muchísimos años y nos facilitará nuestras labores.